Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 29 de octubre de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje. Muy bien, quiero saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu amor, y pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos ayudes a hacerte fieles, y que tu gracia y tu paz sean sobre nosotros, Señor, conforme te seguimos y te servimos, Señor. Padre, otra vez gracias por tantas cosas, Señor. Danos palabras y entendimiento y sabiduría, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues extiendo otra vez los saludos y les doy los buenos días en el nombre de Jesús. Esta mañana quiero primero agradecer al Señor por su gracia y su misericordia. Y muchas veces nos olvidamos acerca de eso y lo damos por sentado. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, para leer allí algunas palabras del apóstol Pablo. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Versículo 11 en adelante de Gálatas 6. Esta mañana estuve pensando mucho acerca del orgullo, y conforme pensaba acerca del orgullo, una y otra vez venía a mi mente estos versículos relacionados con la idea de la cruz, y de eso quiero hablar en esta mañana. Generalmente predico acerca de la cruz que nosotros debemos llevar. Es nuestro mensaje central y el mensaje que hoy en día falta en el cristianismo evangélico actual, y es lo que realmente nos trae la salvación y lo que agrada a Dios, y es necesario tomar la cruz. Pero esta mañana quiero hablar más bien, o también voy a tocar nuestra cruz, pero quiero hablar más acerca de la cruz que sufrió Jesús, en el sacrificio de Cristo en la cruz. De eso quiero hablar esta mañana en relación con el orgullo. Vamos a leer aquí, Gálatas 6:11 en adelante, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Quiero comenzar hablando esta mañana quiero primeramente decir que a lo largo de la historia de la humanidad, la gente parece
nadar o columpiarse de un extremo hacia el otro. Habrá un extremo que se levanta y todos van a estar involucrados en él, y va a haber un tumulto, y al ver cierto error en ese extremo, todos van a nadar claramente hacia el otro lado, huyendo del extremo, y todos también se van a involucrar. En cualquier esfera, en la esfera de los negocios, de la política, y obviamente también doctrinal y espiritual. Y la gente va de un extremo a otro extremo. Y muchos de nosotros provenimos de un contexto evangélico donde la gracia, se habla de la gracia como una cobertura del pecado en vez de un poder para dejar el pecado. Se habla de que la gracia, pues, es por medio de que Jesús murió en la cruz, su sacrificio expiatorio, y que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, que todo es por gracia, no se involucran las obras, y que casi lo único, todo lo que hagas, bueno, así lo dicen ellos, basándose en una interpretación incorrecta de un pasaje, dicen que lo que hagamos son trapos de inmundicia, y lo único que pueden hacer es ir a la iglesia y alabar a Dios por su gracia y su misericordia. Y no se ve un gran cambio en la vida de las personas, excepto que ayudarles un poco en el plano moral, quizás emocional, quizás intelectual, a ya no ser tan malos como antes, pero no se ve un cambio total a lo opuesto y a la rendición a Cristo. Y aún creyendo que las obras son contraproducentes a la salvación, y diciendo que todos somos viles y que nunca podemos obedecer a Dios. Y ese es el mensaje popular que se predica hoy en día en la mayoría de las iglesias. Y sin embargo, cuando mucha gente ve el error de esta doctrina errónea, mucha gente toma en serio su Biblia y toma en serio cómo debe vivir de acuerdo con la Biblia, y nada hacia el otro extremo, y casi al punto de tirar por la borda la gracia y la misericordia de Dios, y solamente nadar hacia el extremo de las obras, nada más, de poner todo el énfasis únicamente en la obediencia y en lo estricto y en la severidad de Dios, al haber visto esta gracia falsa y que es totalmente, que no vale nada, es hueca. Entonces se van al extremo, asegurarse que guarden todas las reglas y tener todo el enfoque en las obras, en la obediencia y en lo estricto, y en ser casi implacables e intransigentes. Y es lo que Pablo aquí tiene en mente cuando escribe esta carta. Él le está predicando a las Gálatas no que huyan del movimiento de la gracia falsa, como hoy en día el evangélico, sino les está predicando que huyan del movimiento estricto, del movimiento de las obras. Pablo llegó a un punto en el que se dio cuenta de que no solamente es lo que uno haga para Dios, que no es nuestro desempeño lo que nos reconcilia con Dios o lo que nos hace ganar puntos con Dios, que seguía siendo únicamente la cruz y el sacrificio de Cristo lo que nos lleva a eso. El mundo ha llegado a un extremo que o todo solamente por gracia y tú no puedes hacer nada, o todo solamente por obras y el énfasis en la obediencia. Pero la verdadera salvación tiene una conexión total
tanto con la gracia, la misericordia y la fe, como también con las obras de obediencia. Hay una verdadera conexión de poder entregarse a Dios para obedecerle y buscar hacer su voluntad y ser lo que Él quiere que seamos, y aún así darnos cuenta de que toda nuestra obediencia no cuenta para nada, porque sin la cruz de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, su obra consumada, y sin su misericordia y sin su gracia, no somos absolutamente nada, y ni siquiera podríamos desempeñar esas obras de obediencia. ¿Qué significa esto? ¿Que debes echar por la borda tu obediencia? Por supuesto que no. Significa que obedeces a Dios estando perfectamente consciente de tu necesidad de Él y que no te enorgulleces de tu obediencia. Obedecemos a Dios porque le amamos. Vivimos de esta manera porque queremos agradarle, no porque queremos obtener algo de Él. Me asombra lo que veo el tremendo egoísmo, no solamente en el mundo. Es claro ver que el mundo es egoísta y cómo roba y hace rapiña y mienten y engañan y estafan. ¿Para qué? Para obtener algo ellos mismos. Y cómo son egoístas y todo el mundo gira en torno a ellos. Y a veces tratamos con personas que están enfermas y como están enfermos, pierden de vista que existen los otros y solamente piensan en sí mismos. Y en vez de estar agradecidos de que como están enfermos, las otras personas los sirven, más bien exigen que se les sirva. ¿Por qué? Porque su egoísmo y su orgullo es tan grande. Toda su vida gira en torno a que ellos estén bien. Y su único enfoque es todo para mí, ver que mis necesidades estén satisfechas. Y que si no les cumple sus demandas, hemos servido a personas enfermas o ancianos que si no cumple sus demandas o sus exigencias, ellos se enojan. Eso es orgullo y egoísmo. Y eso se ve, y es fácil verlo, es fácil describirlo. Pero muchas veces las personas hacen exactamente lo mismo en la religión. Y cuán egoísta es la mayoría de las personas religiosas. Estamos obedeciendo a Dios no para ganar puntos, para que Él me bendiga, o para a ver si me sana o me ayuda en mi matrimonio, o para ver que no me mande al infierno porque es muy feo, o para ganar puntos para ir al cielo. Hacemos esto porque amamos a Dios. Pero ¿cuánta gente dice, voy a obedecer a Dios para irme al cielo, para que me bendiga? O porque no quiero enfrentar las consecuencias de mi desobediencia o de mi pecado. Y mucha religión está tan centrada en el yo. Y tal vez son totalmente estrictos, pero no preocupados por agradar a Dios y por el prójimo, sino que toda la religión gira en torno al yo, a uno mismo. Y es de lo que Pablo también está hablando aquí, en el verso 12 y en adelante. Y en el verso 14 dice, yo no puedo gloriarme de nada. A los humanos en general no nos gusta el pensamiento de estar necesitados, de ser pobres en espíritu. ¿Quién quiere ser dependiente? ¿Quién quiere ser como un pordiosero? ¿Quién quiere ser alguien necesitado? Nadie quiere estar así. Es algo que nos avergüenza, y sin embargo es lo que somos. Somos pordioseros de la gracia de Dios y necesitamos al Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Y necesitamos la cruz de Cristo. Y nos necesitamos unos a otros. Dependemos de Dios y los unos de los otros. Y es lo que Pablo dice aquí.
Yo no me glorío en nada. La única razón por la que vamos a ser aceptables delante de Dios es por la cruz de Cristo. Y la trampa es decir, es que yo he sufrido algunas cosas por causa de obedecer a Dios, es que yo sí obedezco las enseñanzas del Nuevo Testamento, yo sí sigo las enseñanzas de Cristo. Ok, gloria a Dios. Pero ahí está el orgullo religioso. Orgullo religioso. ¿Por qué? Porque ya hice algo. Porque he enfrentado. Porque he sufrido. Porque he sido rechazado. Porque he sufrido la cruz. Y entonces ahora me siento orgulloso. Quizás no lo diríamos nunca. Pero si eso está en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sabes qué? Que si eso hay en tu corazón y en tu mente, lo que estás diciendo es, no necesito a Cristo, no necesito de la misericordia de Dios, no necesito de la gracia de Dios, porque yo he logrado algo, yo he conquistado la salvación con mi obediencia. Este es el otro extremo, ¿sí? El extremo evangélico dice que la gracia lo cubre todo y no importa ni aún cómo vivas, y que como somos aceptables solo por el sacrificio de Jesús, la obediencia no tiene nada que ver. Y eso es falso, totalmente falso. Pero este extremo religioso de orgullo es el otro extremo, igualmente falso e igualmente peligroso. Y cuando miramos los extremos, son lo mismo. No hay diferencia entre ellos. Quizás uno parezca mejor que el otro. Quizás uno parezca mejor. Pero para Dios los dos apestan. Porque olvidamos quiénes somos. Olvidas quién soy yo y de dónde viniste. Olvidamos lo que realmente somos sin Cristo. Olvidamos la clase de tinieblas en la que podríamos estar. La gente que crecimos teniendo la Biblia y que tenemos un deseo de agradar a Dios, ¿saben qué? Son las personas más bendecidas en esta tierra. Las oportunidades que nosotros tenemos aquí, en esta habitación en la que estamos, somos las personas más bendecidas en todo el mundo. No debería haber ni un milímetro de orgullo de que estemos en lo correcto, o de tener algo, o de lograr algo. Como dice Pablo, ¿por qué te glorías? Si algo tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ni una sola bendición de las que tengas la mereces. Cuando pensamos, piénsenlo. Pensemos, ¿por qué de toda la gente en el mundo tú naciste aquí? Y los jóvenes y los niños que hay aquí, ¿por qué de toda la gente que hay en el mundo, Dios escogió que tú nacieras aquí con padres que se tomaron el tiempo de enseñarte, de disciplinarte, de entrenarte, de mostrarte cosas que el mundo ignora por completo? ¿Eso provino de ti? ¿Cómo podrías menospreciar a alguien afuera en el mundo que no sabe lo que tú sabes? ¿O cómo podrías gloriarte? He pensado en esto muchas veces. ¿Cuántas veces lo he pensado? La misericordia de Dios. He pensado, yo o tú pudimos haber nacido en un lugar, en la selva, con aborígenes, donde nuestros padres nos hubieran enseñado a adorar a un chango, a un mono.
a un simio. Pudiste haber crecido en un lugar donde se te hubiera enseñado que una estatua de 16 pies con forma de chango, que ese es tu Dios. Y le das ofrendas o limosnas al chango este. Y quizás harías tu mejor esfuerzo para, pues, sin entenderlo, sin ver la razón de esto, estarías haciendo tu mejor esfuerzo tratando de adorar ese chango. Hay otros niños que han nacido aquí en este país, donde se conoce la Biblia, pero que en este país nacieron en hogares donde sus padres les enseñaron que no hay Dios. Y que lo único de cristianismo que conocen es evangelistas falsos que solamente viven del evangelio. O en un país comunista pudiste haber nacido donde también te hubieran enseñado que no hay Dios y que tu único Dios es el gobierno. Pero naciste aquí y Dios te trajo aquí y permitió que conocieras a estos hermanos. ¿Cuánta gente vemos en la calle que se crió en hogares que no les enseñaron nada de Dios? Y lo único que conocieron de cristianismo fue el cristianismo falso, un evangelista falso que nada más está mendigando dinero. Bueno, quizás alguno de ellos pueda salir, pero ¿qué hiciste tú para salir de allí? ¿Por qué fuiste despertado o avivado? ¿Por qué tu conciencia fue... ¿Por qué tu conciencia fue despertada? ¿Cómo podríamos gloriarnos? ¿Cómo podríamos tener orgullo de lo que somos ahora y de donde estamos ahora? No puedo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lejos esté de mí el gloriarme. El apóstol Pablo mantenía bien claro su enfoque. No tengo nada de qué gloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era el rey de este mundo. Es. ¿Y qué le dio el mundo? El mundo le dio una cruz, lo mató. ¿Y en qué tengo que gloriarme? Si el mismo Dios hecho carne, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sufrió en una cruz y murió por mí, y ese fue el precio que pagó para salvarme a mí, ¿cómo podría gloriarme? Si el Rey de Reyes, el mundo lo entregó a una cruz por causa mía. Este himno que cantamos que dice que todo mi... este himno que dice amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Y otro himno que cantamos que dice todo mi orgullo al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio mi Salvador Jesús. Sí, es la cruz, toda nuestra obediencia, todas nuestras mejores obras, nuestro mejor desempeño, comparado, sopesado con la cruz, no es nada, no importa. ¿Qué significa esto? Que estoy predicando el evangelio falso de la gracia, que solo es por su cruz y que no importa la obediencia y que hay que tirar nuestra obediencia por la borda y solo agradecer a Dios. No, por supuesto que no estoy predicando eso. Pero, ¿por qué? Porque de hecho, cuando el orgullo de verdad se trata, cuando el orgullo de verdad se hace morir y viene la verdadera humildad y recibimos la verdadera gracia, entonces queremos agradar a Dios. Queremos hacer lo que Él nos pida. Estamos dispuestos a sufrir lo que venga y a seguirlo y a agradarlo y a servirlo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y estamos dispuestos a obedecerlos en lo más mínimo. Allí es donde realmente se ve el efecto de la gracia.
y donde se ve que realmente la cruz que sufrió Cristo te impactó y que tú estás sufriendo tu cruz. No solamente en guardar una serie de reglas estrictas, no solamente en guardar unas cargas pesadas sobre tus hombros, sino en que verdaderamente seas tú crucificado. Tu arrogancia, tu orgullo, tu vanidad, todo lo que eres y lo que tienes, todo sea llevado al polvo, entregado en el altar y muera totalmente en la cruz y se recrea, como dice aquí, una nueva creación, una nueva persona que ahora vive en este mundo, pero sin ser de este mundo, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de paciencia, que ama a su prójimo como a sí mismo, que es recto en la vida y que obedece a Dios porque le ama, y que todo el tiempo camina en humildad porque recuerda de dónde lo sacó Dios y lo que es capaz de hacer si no fuera por Dios, y quién es Él, cómo Él es un perverso pecador, solamente salvado y redimido por gracia, y que depende de Dios para seguir caminando en obediencia. ¿Con cuánta gente yo me crié y que actualmente simplemente no les importa, no les preocupa su salvación, no les preocupa agradar a Dios, no les interesa ni siquiera la Biblia? Es más, varios de las personas con las que me juntaba ya murieron. Otros se suicidaron porque tenían una vida miserable. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a mí sí me importa agradar a Dios y me preocupa? ¿Por qué me preocupa la eternidad? ¿Por qué Dios se reveló a mí? ¿Y por qué me habló al corazón? Y me mostró que fuera por un camino diferente. No fue por ninguna cosa que hice. No fue ni por ninguna cosa que yo tuviera de buena. Y no fue por ninguna cosa que tú hayas hecho o que tengas de buena o tuvieras de buena que Él te habló y que estás aquí hoy. Fue por pura misericordia y gracia. Fue por el beneplácito de su voluntad. Pero la gente se puede volver tan religiosa y tan orgullosa. Oh, tenemos muchas cosas, entendemos bien la doctrina y guardamos las enseñanzas de Cristo, guardamos el Nuevo Testamento, tengo estas reglas, yo sí obedezco, lo tengo bien claro. Eso apesta para Dios y es la forma más vil de la arrogancia total. Verso 14 aquí dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo más elevado de lo elevado, lo único en lo que podemos gloriarnos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es posible sentirse orgulloso de su religión, de su obediencia. Es posible llegar a un pensamiento equivocado, que quizás no lo digas con los labios, pero así lo sientes en tu corazón y así lo piensas en tu cerebro, que no necesitas de la gracia, que no necesitas perdón. Pensar eso o llegar a decirlo es peor que la cosa más vulgar o grosera o perversa o mentirosa o blasfema que pueda decirse. Una persona religiosa que piensa que no necesita perdón, ni gracia, ni misericordia, que no aprecia la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que desecha la gracia de Dios. Preferiría Dios tener a alguien blasfemando contra Él y que se puede arrepentir, a tener a alguien diciendo que no necesita de Dios y de su gracia. Apesta para Dios, porque además ese orgullo
Y todo tu desempeño y tus obras van a ser sopesados con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo va a ser, todo lo que hayas hecho, va a estar allí. Y del otro lado, una cruz. Todo lo que tú hayas hecho sobre la cruz. Todo lo que tú hayas hecho. Y por otro lado, esa cruz sangrienta, ruda, dolorosa, que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y si comparando tus obras y tu desempeño con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, si comparando tus obras con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, todavía crees que eres bueno o todavía crees que mereces algo, ay de ti, porque es la forma más alta de engaño y de orgullo. Y si no tienes esta dependencia, esta fe en la gracia y en la cruz de Cristo, y si no puedes a su vez también reflejar a otros esta gracia, esta misericordia y este amor, no tienes nada en tu religión. ¿Qué hemos hecho para merecer a Dios? No hemos hecho nada. Al contrario, hemos hecho todo para merecer el lago de fuego. Eso sí. Hay tantas formas de orgullo. La humildad que tiene mucha gente, la mayoría es falsa. En otras predicaciones he comentado cómo la gente, sus sentimientos son heridos o son sensibles y alguien dice algo. Y yo siempre les he dicho, no te preocupes, tu orgullo sanará. Y qué mal por eso. Cuando tus sentimientos son heridos, no te preocupes, van a sanar. Y van a regresar tan fuertes, tus sentimientos y tu orgullo y tu vanagloria van a regresar tan fuertes como siempre. Y eso es lo malo. Esas son las malas noticias. Así es el orgullo. Te hieren tu orgullo y generalmente la gente ahí está lamiéndose las heridas y alimentando y protegen su orgullo, alimentan su orgullo, apapachan su orgullo, lo dejan crecer, lo dejan sanar. En vez de dejar que su orgullo muera. En vez de dejar que su orgullo muera. Porque al fin de cuentas, ¿por qué deberías tú merecer respeto alguno? No merezco yo respeto alguno. No estoy diciendo o animando a que me falten al respeto. Estoy diciendo, no merezco más que el lago de fuego. No merezco respeto ni siquiera de la gente ni de Dios. La cruz es la única cosa que va a sanar nuestro absurdo orgullo. ¿Crees que has sido ofendido? ¿Crees que alguien te hizo algo mal? ¿Crees que alguien dijo algo? ¿O hizo esto? ¿O hizo aquello? ¡Ay! Te sientes ofendido. ¡Pobrecito de mí! Bueno, la forma de sanar es, mira la cruz. Mira a Cristo. Mira a Cristo, como dice el himno. Él habló y nadie le hizo caso. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él dio lo mejor de sí. Sanó, ayudó, bendijo y lo mataron. Vino a ofrecer misericordia y de él no tuvieron misericordia alguna. Ayudó a sus discípulos y sus discípulos lo abandonaron y no pudieron orar con él en la prueba. Él vino a ofrecer vida y a él se la quitaron. ¿Cómo podría yo ofenderme? Nuestro orgullo se levanta. Es que yo soy algo. Yo soy alguien. Alguien viene y te ofende. Y nos
y nos descuadernamos porque alguien nos ofendió. Mira a Cristo. Mira a la cruz de Cristo. Eso es lo que Dios piensa acerca de todo eso. ¿Cómo podrías gloriarte de cosa alguna? ¿Sabes? La verdadera humildad es obediencia. La verdadera humildad es simplemente hacer lo que Él quiere que hagamos. Y es simplemente venir, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, porque te amo. Sin pensar en mí, en mi desempeño, o en que soy muy bueno, sin pensar en que me voy a salvar. La humildad es olvidarse de uno mismo, pensar en agradar a Dios y en agradar a los demás, o amar a los demás. No hay razón alguna para enorgullecerte de tu obediencia. No hemos hecho nada, y si acaso estamos haciendo algo, bueno, como dice Jesús, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, hicimos. Si acaso estamos haciendo algo, simplemente estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, y que de por sí Dios nos exige, y que de por sí se le debe a Dios porque Él es digno, y que además Él mismo preparó ese camino para nosotros. Porque al final de cuentas, ¿qué requiere Dios de ti? Dice en Miqueas, ¿qué pide Dios de ti? Sino que andes en humildad y que hagas justicia y misericordia. Y que te humilles ante tu Dios, dice así en Miqueas. Oh, pero el orgullo se levanta. Oh, pero yo de verdad soy alguien, de verdad estoy haciendo, porque estás haciendo lo que de por sí se te exige, se te requiere, y que de por sí le debes a Dios, y que para eso fuiste creado. ¿Eso te parece una gran cosa? ¿Un gran acto de heroísmo? ¿Digno de ser aplaudido? La gente busca ya está esperando llegar a las calles de oro, pisar las calles de oro, el mar de cristal, y a ver si recibe sus coronas. Y seguro están hasta ya saboreando a ver qué corona me da, y a ver cómo me honra el Padre delante de los demás. No va a suceder. Lo mejor y lo que va a hacer el Señor y lo más satisfactorio es escucharlo decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Porque para la persona que verdaderamente entiende la cruz de Cristo que Él sufrió, y también entiende la cruz que Él debe cargar, y que se humilla ante su Dios, no le preocupan las coronas, ni las calles de oro, ni el descanso, ni los aplausos. Simplemente le preocupa haber agradado a aquel que envió a su Hijo a sufrir esta cruz. Y la mayor satisfacción será oír esas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. La mayor satisfacción será saber que hicimos lo que de por sí teníamos que hacer, lo que de por sí no había de otra, porque amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo el ser. No va a suceder. No entiendo mucho del Apocalipsis, pero he dicho antes, habla de que las coronas aún se van a poner a los pies de Jesús. Y eso ni siquiera nos interesa. No debería ni siquiera interesarnos el pensar que nos vamos a salvar, simplemente que Dios es digno y que esta cruz nos hace ver lo que somos y lo que tenemos que hacer. Y que si no fuera por
por su gracia. No somos nada. ¿Significa esto que la gracia te cubre y que puedes hacer lo que tú quieras y que vas a llegar al cielo sin preocuparte ni tantito por tu obediencia? No, por supuesto que no. ¿Piensas que puedes ignorar las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento? No, por supuesto que no. Pero eso es lo que se requiere simplemente, es la condición que Dios está poniendo. No porque estás ganando puntos o mereciéndote algo, simplemente es la condición más básica y mínima. Y es lo que es la iglesia, como prediqué el domingo pasado. Es vivir estas enseñanzas. Pero si estas enseñanzas no están basadas en la justicia, la gracia, el amor, la misericordia y en el humillarte ante tu Dios, si no está basado en eso y motivado por eso y envuelto en eso, entonces solo es orgullo religioso y absurdo y justicia propia y no es nada, es algo hueco y vacío. Y es una religión egoísta. Pero la gente se siente tan fácil, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios, gracias a Dios, porque Él tuvo y tiene misericordia. Gloria y gracias a Dios, porque Él da de su gracia. Gracias y gloria a Dios, porque todo lo que somos y tenemos proviene de Él y solamente de Él. Y no tenemos nada de qué gloriarnos, sino en lo que Él ha hecho. Y lo que sabemos, lo que visualizamos con nuestros ojos espirituales, lo que obedecemos, lo que alcanzamos a mirar, todo proviene de Él. Y es de Él y para Él y por Él. Y todo va a ir comparado o va a ser juzgado comparado con la cruz. Y cuando ya todo esté ya en el balance final, sin importar cuánto te haya costado llevar tu cruz, sin importar cuánto hayas obedecido, y sin importar cuántas obras buenas hayas desempeñado en tu vida espiritual, sin esa cruz no sería nada. Sería algo totalmente sin valor, hueco, y que no vale nada. Las personas que en el mensaje moderno y falso de la gracia barata piensan que pueden hacer a un lado las enseñanzas de Cristo y desobedecer porque la cruz lo cubre todo y la gracia lo cubre todo, menosprecian la cruz, pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto eterno. Porque están diciendo, tú moriste y todo ahí, ya yo estoy bien, porque tú me perdonas, tú moriste, gracias, y yo voy a seguir viviendo mi vida, añado a Jesús a mi vida, tal vez sí me hago religioso, pero no quiero saber nada de llevar mi cruz, ni de morir, ni de nada de eso. Esas personas rechazan, menosprecian la cruz de Cristo, y no tienen idea de lo que significa. No saben, no entienden la gravedad del pecado. Y no saben nada acerca de la gracia, ni de la cruz, ni del pecado. Y vituperan a Cristo. Ese es un extremo. Pero la gente en el otro extremo, en el extremo contrario, que en su corazón o en su mente, aunque no lo digan, por causa de su obediencia, se sienten orgullosos y piensan que no necesitan a Jesús,
que piensan que pueden hacerlo por sí mismos, que piensan que realmente son algo porque actúan religiosamente, o porque son estrictos, o que piensan que tienen algo, o que son algo porque obedecen a Dios. Ellos también menosprecian la cruz y tienen por inmunda la sangre del pacto eterno y desprecian a Cristo y lo crucifican de nuevo, igual que en el otro extremo. Pero aquellos que sí alcanzan a ver y a visualizar lo que hizo Jesús en esa cruz, y que alcanzan a ver la gravedad de su pecado y de dónde lo sacó Jesús y de dónde y lo que podrían ser sin Él, y se dan cuenta de dónde nos salva Jesús, y se humillan a sí mismos y dicen: Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Voy a hacer cualquier cosa que tú me pidas, y voy a ir a donde tú me digas, y voy a obedecerte aún en lo que más me cueste, y las cosas que me encantan más las voy a sacrificar por tu amor. Como dice el himno también: ¿qué quieres que yo haga, Señor? No porque quiero ganar puntos para irme al cielo, porque estoy tratando de elaborar mi camino para llegar al cielo, sino porque veo lo que soy, veo la cruz de Cristo, veo que Él es digno de ser seguido. Y digo: Señor, si yo soy esto, y si tú ofreces salvarme de esto, y si tú esto hiciste por mí, yo aquí estoy, quiero ser tu esclavo total. Te rindo mi voluntad y haré lo que tú me digas, y seré lo que tú quieres que sea. Y estoy consciente de que te necesito y de que no merezco nada de ti, porque tú además me creaste para ser tu esclavo y tu siervo, y eso quiero ser. Aquí estoy, Señor. Esos son los que de verdad conocen la gracia, la cruz, y conocen a Dios. Lejos esté de nosotros el gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos ha preservado la Biblia y la historia y nos muestra lo que Él es, lo que Él nos pide, lo que Él quiere de nosotros, y que podemos serlo, y que nos da su gracia, y cómo lo espera que lo seamos. Y gracias a Dios porque nos da una oportunidad de amarlo a Él y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él espera que le obedezcamos, pero ay de nosotros si pensamos que merecemos algo o que nos debe algo por obedecer. Si eso piensas, has olvidado la cruz. Es lo único que Jesús recibió, una cruz. Y es a lo que vino a esta tierra. Él tenía en mente esa cruz, ese bautismo con el que tenía que ser bautizado. Y fue allí, por amor a nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos, esperando a ver si nos rendíamos a Él. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a amarte, Señor, y a estar conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor, y a ver siempre la cruz y mirar a Cristo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en este nuestro turno y en esta nuestra generación, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.